Muy buenas y bienvenidos a Prisma Tutoriales, soy Kiki Arnaiz. Hoy quiero hablar de las lentes fotográficas y a la vez resolver una pregunta que muchos me hacéis, que es ¿qué objetivo debería comprar? Bien, lo primero que debemos entender de las lentes es la distancia focal. ¿Qué es esto de la distancia focal? Bueno, teóricamente es la distancia que existe entre el sensor y el plano focal y se expresa en milímetros. Además está relacionada con el ángulo de visión que vemos a través de la cámara. Vale, pero ¿qué significa esto realmente? Bueno, para que lo entendáis de manera sencilla, cuanto menor sea la distancia focal, es decir, cuanto menor sea el número expresado en milímetros, mayor campo de visión podremos ver, como por ejemplo en esta fotografía, que es un paisaje realizado con un gran ángulo de visión y, lo que es lo mismo, una pequeña distancia focal. A la vez, si utilizáramos una distancia focal larga, es decir, un número amplio, como puede ser por ejemplo 120 milímetros, estaremos reduciendo el campo de visión, el ángulo de visión y por lo tanto obteniendo imágenes como esta. Esto nos lleva a ver que hay principalmente tres tipos de lente según la distancia focal. El primero, conocido como normal o estándar, es el 50 milímetros. Se conoce como normal puesto que el ángulo de visión que capta es similar al del ojo humano. Cuando nosotros cerramos un ojo estamos viendo aproximadamente lo mismo que una lente en 50 milímetros. Sin embargo, si utilizamos una distancia focal menor a 50 milímetros, estaremos utilizando un gran angular o angular, puesto que cubrimos un gran campo de visión y esto es útil para, por ejemplo, paisajes, arquitectura, etc. Si es un angular muy extremo se llega a conocer como ojo de pez. Vale, y si cubrimos más de los 50 milímetros hacia arriba, por ejemplo un 200 milímetros, estaremos hablando de un teleobjetivo. Estos son útiles para, por ejemplo, captar escenas que están a mucha distancia o retratos, animales, etc. Muy bien, también existen otro tipo de objetivos conocidos como macro que sirven para enfocar objetos que están muy cerca de la lente y por lo tanto sacarlos a tamaño real o incluso ampliados. Ahora bien, los 50 milímetros expresan un objetivo normal siempre que el sensor sea de 35 milímetros o conocido también como full frame. Si tu cámara no es full frame o no tiene un sensor de 35 milímetros, tendrás que aplicar un factor de recorte que tu cámara o en las instrucciones o el tipo de sensor te indicará para conocer cuál es la verdadera distancia focal, puesto que un sensor más pequeño captará menos luz y por lo tanto estará recibiendo una distancia focal diferente. Pero no os preocupéis, lo importante es saber que cuanto menor sea la distancia focal, más ángulo captas y cuanto mayor sea, más cerrado es el campo de visión. También existen dos tipos diferentes de objetivos según su construcción y son los objetivos zoom, que la ventaja que tienen es que pueden variar la distancia focal sin necesidad de cambiar la lente, es decir, coloco esta lente en la cámara y en este caso yo tengo un 70-200, lo que indica que puedo variar cualquier distancia focal entre 70 y 200 milímetros simplemente girando esta rueda, lo cual hace a estos objetivos muy prácticos. El siguiente tipo son las conocidas como lentes fijas, que únicamente tienen una distancia focal, en este caso yo tengo un 85 milímetros y esto quiere decir que cuando pongo el objetivo en la cámara solo puedo captar una sola distancia focal. Pero su ventaja es que por lo general la calidad óptica de las lentes fijas es mayor y además tiene una mayor luminosidad, es decir, pueden abrir más el diafragma. Si quieres saber esto de la luminosidad, el diafragma y la profundidad de campo, que son una de las ventajas de las lentes fijas, te recomiendo que veas este otro tutorial que ya hice sobre la apertura de diafragma. Volviendo al tema de qué lente deberías comprar, lo primero que debes preguntarte es qué tipo de fotografía deseas hacer. Si quieres hacer paisaje, arquitectura, etc., probablemente necesites tirar hacia los grandes angulares, normales, etc. Si quieres hacer naturalezas, animales, fotoperiodismo, cualquier otro tipo de fotografía por el estilo, quizás busques un objetivo teleobjetivo con grande distancia focal. Además, debes plantearte también si quieres un zoom o si quieres una lente fija. Los zoom por lo general son más grandes, ocupan más espacio, pesan más y son más caros. Pero la ventaja es que puedes variar la distancia focal y con un solo objetivo puedes ir a cualquier parte. Las lentes fijas, su ventaja es que son más pequeñas, son más luminosas y la calidad óptica es mayor. Sin embargo, necesitarás más de una lente para variar la distancia focal. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el siguiente.